Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. En este caso, recuerden que ya estábamos iniciando un nuevo tema. El tema del que estábamos hablando era sobre la cinética química y el equilibrio molecular. Hablábamos en este caso, ¿qué era esto de, de la cinética química? Y decíamos en este caso que la cinética química es la velocidad de la reacción y también ver los factores que afectan, en este caso hablando de la velocidad de reacción, los factores que la afectan, ¿no? Esto en cuanto a la cinética química. También recuerden que decíamos que la cinética química se enfoca en comprender cómo y por qué ocurren estas reacciones, ¿no? Y para así determinar el tiempo en que tardan en completarse todas estas reacciones. Y decíamos que teníamos diferentes factores. Factores, en este caso, como la concentración de los reactivos, la temperatura, teníamos el factor de los catalizadores y la superficie de contacto. ¿Quién me menciona qué decíamos sobre la concentración de los reactivos? ¿Quién recuerda esta partecita sobre la concentración de los reactivos? ¿Qué mencionamos? O tal vez recuerdan de la temperatura, de los catalizadores, la superficie de contacto. ¿Quién recuerda lo que hablábamos? Listen no era como que entre más temperatura, más rápida la de reacción o algo así. Ya, ajá, la temperatura en este caso. Muy bien, ¿no? Recuerden que decíamos que si existe mayor temperatura, tiene una elevada respuesta a cuanto a la velocidad de la reacción. Igual las concentraciones de los reactivos, recuerden que mencionábamos que a mayor cantidad, a menor cantidad, dependía mucho para así realizar la velocidad de la reacción. Los catalizadores, decíamos en este caso que ellos siempre son sustancias que siempre aceleran la velocidad de la reacción, los catalizadores, ¿no? Y en cuanto a la superficie de contacto, ¿qué decíamos? Tal vez recuerdan. ¿Recuerdan? Listen, disculpe sobre la superficie de contacto, no era donde sí su importancia, o sea, ¿cómo era? Que en las reacciones un catalizador sólido con mayor superficie de contacto aumenta la velocidad de su reacción. Ya, en cuanto a la superficie de contacto, Santi nos menciona, en este caso nos habla con relación también a los catalizadores, ¿no? Listo. En este caso, recuerden que más o menos así debían realizar el deber. Todavía no he revisado, pero bueno, más o menos en este caso colocamos cuáles son los factores y describimos cada uno de ellos, ¿no? Listo. Yo les mencionaba que existía, en este caso, equilibrios químicos y les mencionaba que yo tenía diferentes reacciones que eran irreversibles, que eran reversibles. Hablábamos de cuáles son los reactivos, de cuáles son los productos. Y recuerden que yo decía que obviamente son muy distintas, ¿no? Las reversibles con las irreversibles. Como su nombre mismo lo dice, las reversibles en este caso pueden volver de productos, pueden volver de ya realizar, de ya estar en productos, pueden regresar a reactivos.
pueden regresar a ser reactivos. En este caso, obviamente, con reacciones reversibles, mi amoníaco puede regresar a ser nitrógeno, hidrógeno. Las reversibles. Las irreversibles, en cambio, ya no puedo yo realizar, em, ya no puedo yo realizar reacciones que obviamente me devuelvan a ser metano. Ya no puedo. Recuerden que hablábamos en este caso de la combustión del metano, ¿no? Y decíamos que el metano más el oxígeno, en este caso nos daban el CO2, que es el dióxido de carbono, y ya. No pueden volver a su forma. Santi, me decías algo, no te escuché bien. Sí, ya. Bueno, ya mencionábamos el metano, en este caso. Al ser irreversible, yo no puedo regresar de productos a reactivos. Recuerden que de la flechita, aquí está mi flechita, ¿no? De la flechita para la derecha, yo los llamo productos. Y de la flechita para la izquierda, yo los llamo reactivos. Siempre, 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 siempre. Entonces, ¿con qué inicio yo? Inicio con reactivos. Escribo en este caso, ¿cuáles son los reactivos que yo tengo? Tengo el metano y tengo el oxígeno. Aquí, ¿qué reactivos tengo? Al nitrógeno y al hidrógeno. Esos son mis reactivos. Ahora, de la flechita para la derecha, todos ya son mis productos. ¿Cuáles son mis productos en el caso de la combustión del metano? Pues de CO2 y agua. Recuerden que es un irreversible, ¿no? Y en cuanto al nitrógeno y al oxígeno, yo formo el amoníaco. En este caso es un, es una reacción que sí se puede volver de productos a reactivos. Sí se puede volver de productos a reactivos. Listo. ¿Qué más mencionamos? Mencionábamos, a ver, creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya. Listo, entonces hablando en cuanto a los factores, al enlace químico, recuerden que una reacción química se produce obviamente a través de colisiones entre las partículas de los reactivos. Colisiones en este caso que obviamente propician las reacciones químicas. Y por lo tanto, pues se puede deducir que aquellas situaciones o factores que aumentan el número de estas colisiones implicarán una mayor velocidad de reacción, ¿no? En este caso, mientras pueda decir que existe una efectiva colisión entre las partículas, pues obviamente existen mayor velocidad de reacción. Y de este modo, cualquier condición que modifique el número de choques efectivos afectará igualmente a la velocidad de reacción, ¿no? Tiene en este caso mucho sentido, mucho que ver lo que digo, ¿no? ¿Qué digo en este caso? Pues menciono que una reacción química se produce a través de colisiones entre partículas de los reactivos. Por tanto, se puede deducir que aquellas situaciones o factores que aumenten el número de estas colisiones implicará obviamente mayor velocidad de reacción. Y así, en este caso que menciono, que cualquier condición que modifique el número de choques efectivos, se podría decir, si modifica, obviamente, afecta a la velocidad de reacción. Hablando en este caso experimentalmente, se puede decir que se ha demostrado que los factores que afectan a la velocidad de reacción química, como mencionamos, ¿cuáles son? La concentración de los reactivos, la temperatura en la que ocurre esta reacción, la presencia de catalizadores y también la superficie de contacto, ¿no? Recuerden, hablando en cuanto a la temperatura, decíamos en este caso que sí, las reacciones químicas sufren cambios en sus velocidades y esto depende obviamente a medida en la que varíe nuestra temperatura.
Decíamos que de forma general también al elevarse la temperatura también lo hace la velocidad de las partículas y por lo tanto aumenta el número de colisiones. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la velocidad de reacción. Listo. ¿Qué más mencionamos? Mencionamos estos factores. Mencionamos también la superficie de contacto, ¿no? Recuerden que cuando obviamente, cuanto más puntos de contacto haya entre las sustancias reaccionantes, más rápido ocurrirá la reacción. A ver, por ejemplo, cuando las baterías y levaduras en este caso atacan, em, en cuanto a la azúcar, se podría decir, pues la reacción es más lenta que si se hallara obviamente disuelta en una solución acuosa. Al ser levadura, estas eh, se podría decir que son más densas, ¿no? Pero si nuestra azúcar, nuestra levadura estuviera en una solución acuosa, pues la reacción en este caso sería obviamente con mayor velocidad. Ya no sería tan lenta en este caso, siendo diluida sin la solución acuosa, ¿no? Esto en cuanto a lo que mencionamos. Listo. Hoy vamos a hablar un poquito más en cuanto a la naturaleza y concentración de los reactivos. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué mencionamos? Listo. En cuanto a su naturaleza y concentración de los reactivos, voy a mencionar que la naturaleza química de las sustancias, en especial su reactividad, marca la velocidad a la que se produce una transformación química determinada. Por ejemplo, voy a poner ya un ejemplo. Cuando se hace reaccionar, se podría decir la sal con agua. Esto al momento de obviamente mover ocurre de una forma violenta, ¿no? Esta reacción de la sal con el agua o del sodio con el agua. Listo. Entonces, cuando se hace reaccionar sodio con agua, ocurre de una forma violenta, ¿no? Y hablemos todo lo contrario. Cuando coloco magnesio y voy a disolver con agua, pues esta sucede a menor velocidad, porque en este caso el magnesio em, se podría decir que se disuelve con menor velocidad, es muy lento. En este caso, pues sucede a que nuestro sodio es un no metal, es un no metal en este caso muy activo, ¿no? No, el sodio es un metal, perdón, muy activo. Y el magnesio, pues también es un metal, pero este metal se podría decir que es un metal que tiene reacción lenta, digámoslo así, ¿no? Es un metal que tiene reacción lenta. Entonces, dependiendo obviamente de la naturaleza que tiene mi elemento, se forma esta ya sea reacción lenta o reacción muy rápida, ¿no? Entonces, voy a escribirles en este caso que la naturaleza química de las sustancias marca en este caso. Se podría decir que realizando una nueva pedagogía, no sé si tal vez funcione en este caso, les guste más esta nueva pedagogía o la que seguía antes. La que seguía antes en este caso es que yo ya colocaba lo que está, obviamente lo que es lo que necesito que sepan en este caso en la diapositiva, yo ya colocaba ya, y en cambio ahora pues voy a escribir, obviamente lo fundamental en este caso, escribo, ahora yo ya no le tengo como que ya listo la escrita.
No sé si tal vez les gusta así o si mejor ya le coloco escrito y nosotros vamos profundizando en cuanto al escrito. ¿Cómo les gusta más, chicos? Cuéntenme. Listen, como cuando sabes ya estar escrito, creo que es mejor y así profundiza más su tema. Ya listo, Sandy. Hecho. Entonces, regresamos a la anterior pedagogía. Entonces, ya yo mantengo escrito en este caso y profundizamos, ¿no? Entonces, eso realizo desde la próxima clase, ¿ya? Entonces, vamos a retomar ahora con el tema y que menciono naturaleza y concentración de los reactivos. ¿Qué menciono en cuanto a eso? Pues menciono que la naturaleza química de las sustancias marca la velocidad a la que se produce, en este caso, la transformación química, ¿ya? Espérenme un ratito que me están llamando. Ya, listo. Disculpen tu llamada, pero ya ahora sí, a ver, voy a escribirles lo que menciono. En este caso, mencionaba que la naturaleza de las sustancias químicas. ¿Qué sucedía en cuanto a la naturaleza de las sustancias químicas? Decíamos que marca la velocidad a la que se produce qué cosa. ¿Quién recuerda? Mm, Espérenme un ratito, Dios mío.
Ya, ahora sí, ya. A ver, ¿qué decía en este caso? Pues la naturaleza química de las sustancias marca la velocidad a la que se produce una transform- una transformación química determinada. Una transformación química determinada, ¿no? Listo. Recuerden que teníamos dos ejemplos, ¿no? ¿Qué mencionaba? Colocaba un ejemplo de cuando se hace reaccionar, en este caso el sodio con agua. Decíamos que ocurre de una forma violenta. Y en cambio, cuando se mezcla magnesio con agua, sucede a menor velocidad. Esto se debe al hecho de que el sodio es un metal, recuerden, muy activo. Y vamos a hablar un poco de la energía de activación. La energía de activación, vamos a hablar acerca de la energía de activación. Listo. ¿Y en qué consiste esto de la energía de activación? Pues de una forma u otra podemos decir que siempre la energía de activación será dependiendo del tipo de reacción que intervenga. La energía de activación será dependiendo del tipo de qué, dependiendo del tipo de reacción, el tipo de reacción que en este caso intervenga, ¿no? El tipo de reacción que intervenga. Entonces, cuando es muy alta la energía de activación, obviamente la reacción será muy alta. Y cuando es muy baja la energía de activación, obviamente se podría decir que como la cantidad es baja, será muy rápida nuestra energía de activación al ser en poca cantidad, ¿no? Ya, a ver, colocamos entonces muy alta. Tenemos dos, ¿no? Muy alta y muy baja. Al ser muy alta la energía de activación, a ser muy alta, en este caso se podría decir el contenido, ¿qué sucede? Que nuestra reacción será muy lenta, ¿no? Porque existe mayor cantidad, está muy alta, en este caso la energía de activación también, y por ello menciono que entonces será muy lenta, ¿no? Y en cambio, si mi energía de activación es muy baja, si yo tengo en poca cantidad la concentración, en este caso de la sustancia, pues le podríamos decir que será muy rápida. Y entonces será muy rápida, ¿no? Será muy rápida. Espérenme que esta tilde está muy... Ya, será muy rápida. Ya, ¿qué mencionamos entonces? ¿Qué decimos en cuanto a la naturaleza y la concentración de los reactivos? Menciono que la naturaleza química de las sustancias, en especial su reactividad, marca la velocidad a la que se produce una transformación química determinada, ¿no? También menciono un ejemplo. ¿Qué decíamos del ejemplo? En cuanto a la naturaleza de nuestros elementos químicos. ¿Quién recuerda el ejemplo? ¿Qué decíamos?
¿Quién recuerda el ejemplo que colocábamos y decíamos que si yo mezclo tal elemento con agüita, si yo mezclo tal elemento con agüita igual? Con agua. Em, no escuché. ¿Quién me mencionó? El sal con agua. Ya, la sal con agua, el sodio, en este caso el elemento, con agua, muy bien. ¿Qué mencionamos en este caso? Mencionamos que si yo mezclo sodio con agua ocurre de una forma violenta, ¿no? Y en cambio, si yo coloco magnesio con agua sucede a menor velocidad. ¿Por qué? Pues esto se debe al hecho de que mi sodio es un metal muy activo. Y mi magnesio, pues en este caso se podría decir que tiene una energía muy alta, ¿no? Y por eso por eso realiza en este caso con menor velocidad. Recuerden, la energía de activación en este caso, ¿qué es? Pues se podría decir que la energía de activación será dependiendo del tipo de reactivo que intervenga. Entonces, si mi reactivo tiene una energía de activación muy alta, nuestra reacción va a ser lenta o rápida. ¿Quién me dice? Lenta. Va a ser muy lenta, muy bien, Santi. Recuerden que si la energía de activación es muy alta, tengo yo en concentraciones también bastante concentración de mi elemento químico, entonces por ello nuestra reacción va a ser muy lenta. ¿Por qué va a ser lenta? Porque tiene bastante concentración y así obviamente se demora en disolver. Por eso es muy lenta. Entonces, si yo tengo en cambio una energía de activación muy baja, una concentración muy baja, nuestra reacción será rápida o lenta. Chicos, tengo a Santi, a Julián, a Damaris, Eric. Julián, nuestra reacción será rápida o lenta. Si yo tengo una energía de activación baja, Lenta. más o menos por ahí, Julián. Recuerden que si yo tengo una concentración muy baja, tengo también una energía de activación baja. Como es poquito, se podría decir la porción, para que me entiendan un poquito mejor en este caso, si yo tengo em, una, una energía de activación baja, poca concentración de nuestro elemento, pongamos el sodio, ponemos, a ver, a nivel de cocina en este caso, si yo coloco una cucharadita de sal en el agua, obviamente tengo baja concentración, la energía de activación también es muy baja, entonces se va a mezclar súper rápido las cucharaditas de sal con el agua. Pero supongamos, yo tengo, em, yo tengo, un ejemplo. Coloquemos harina ya. Yo tengo 3 cucharadas de harina, en este caso. Y menciono que tengo una concentración muy alta. Miren, 3 cucharadas de harina. Y revuelvo en el agua, obviamente va a demorarse en este caso su disolución al ser, obviamente, porque tiene una concentración muy alta. Esto es lo que quiero llegar a que me entiendan, ¿no? ¿Qué menciono? Pues en este caso, la energía de activación, dependiendo si es alta o baja, dependiendo de ello, la reacción va a ser igual lenta o rápida. Entonces, al tener yo mayor cantidad de concentración, mayor cantidad en este caso de algún elemento, ¿yo qué hago? Realizo
la reacción de forma muy lenta porque tengo mayor concentración. Y cuando tengo, en cambio, baja concentración, como mencionábamos, una cucharadita de sal, pues esta obviamente la reacción que ocurre va a ser muy rápida porque tengo en poca cantidad. Listo. Julián, más o menos, ahí ya me entendiste un poquito mejor. Más o menos, dice. Ya. Y tengo a Eric. Eric, Dígame, Lisa. tal vez esté entendido, repito esta partecita. Sí, sí, está entendido, está dentro de lo que cabe, Lisa. Ya listo, Eric. Entonces, voy a colocarles aquí unos grafiquitos. No es que sea Picasso, pero a ver, voy a... Yo sí soy cero para el dibujo, pero a ver, vamos ahí. A ver, voy a dibujarles más o menos cómo es esto de lo que les menciono. Ya, a ver, vamos a dibujar. Aquí tengo yo mi vaso y aquí tengo yo mi otro vaso. Ay, espérenme. Ya. Entonces, en un vaso yo coloco una cucharadita de sal. Aquí pongamos sal. Ya, y aquí está el agüita. Recuerden que solo es una cucharadita de sal. Entonces, como yo tengo una energía de activación muy baja, como yo tengo proporción también una cucharadita, entonces por ello, como yo tengo, como menciono, poca cantidad, mi energía de activación es muy baja, se puede decir que la reacción, en cambio, será muy rápida. ¿Por qué va a ser muy rápida esta disolución, esta velocidad de reacción con la que ocurre? Pues porque yo solo tengo una cucharadita de sal. Aquí pongamos igual este la agüita. Pongamos a disolver igual con la sal mismo, pero pongamos 10 cucharadas. A ver, aquí pongamos 10 cucharas. Ya. 10 cucharas de sal coloco en mi agüita. Entonces, ¿qué tengo yo? Bastante cantidad, no, miren, 10 cucharas. Entonces, en este caso sería muy alta. La energía de activación también es muy alta al tener bastante concentración de sal. Y entonces se podría decir que al ser muy alta, nuestra reacción será muy lenta, ¿no? ¿Por qué va a ser lenta? Porque miren, yo tengo bastante en cuanto a a su disolución para que sea en este caso muy lento, ¿no? Como tengo bastante concentración, como tengo bastante cantidad, se disuelve en este caso de una manera muy lenta, al tener obviamente bastante cantidad. Y en cambio aquí tengo una baja concentración, tengo una baja energía de activación, nuestra disolución, nuestra velocidad de reacción será en cambio más rápida. Listo. Hasta aquí, preguntas, dudas.